Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 3 minutos de la mañana, 7:03 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que Adif ha reducido la velocidad en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia tras detectar diferentes incidencias que considera graves en la vía. Un maquinista reportó golpes fuertes, bamboleo y baches en varios puntos entre Villarrubia y Játiva. Chiva. La limitación baja de 300 a 160 kilómetros por hora en tramos que suman más de 1,5 kilómetros, 1 kilómetro 800 metros, mientras se realizan comprobaciones. Fuera de estos puntos sostienen que los trenes están manteniendo la velocidad máxima. Es la tercera reducción en menos de 24 horas después de las restricciones impuestas, como saben, en la línea entre Madrid y Barcelona, donde se han registrado retrasos de hasta hora y media. El Ministerio de Transportes vincula el número de avisos y de alertas enviadas, más de 25 en un solo día, al estado de ánimo de los maquinistas tras el accidente mortal en Adamuz y el otro siniestro en Rodalies, en las cercanías catalanas. Adif revisará las zonas afectadas antes de restablecer la velocidad normal. Y, por cierto, las cercanías de Barcelona, que se iban a reactivar hoy, continúan paradas por un presunto fallo operativo. Pues, como decía en Abascal, en el corte que hemos escuchado antes, tenemos una auténtica confesión de parte. Después de que hayan muerto 42 personas, después de haber llevado la tragedia a tantas familias que de repente ven que un viaje en tren se convierte en una masacre, entonces ya sí, ya empiezan a bajar la velocidad en los tramos donde había quejas. Quejas de los viajeros, quejas del personal de tren, quejas de los maquinistas. Hasta entonces no les habían hecho caso. Hemos visto antes en el comentario de la noticia sobre cómo está la investigación del accidente que se ha comprobado que el tren anterior al tren Iryo que descarriló también tenía marcas que había dejado el raíl roto de la vía. Es decir, que quienes viajaran en el tren anterior, ejemplo doña Carmen Carbonell, pues pueden poner una vela a todos los santos porque no han muerto en lugar de los del Iryo, porque Dios no ha querido, porque resulta que, en fin, no se había roto aún tanto, o resulta que la velocidad era un poco mayor o menor, y al final el tren que descarriló es el del Iryo, pero podía haber descarrilado el de antes o el de después si el Iryo hubiera pasado. Es decir, que podía haberle tocado a cualquiera de los que ese día pasó por esa línea de Adamuz. E igual que en esa línea, resulta que Adif anteayer por la tarde baja la velocidad en la tercera parte del tramo de la vía férrea del AVE de Madrid a Barcelona. A las 15 horas dice, no, lo volvemos a subir. Y al cabo de otras 3 horas dice, no, lo volvemos a bajar. Van como pollos sin cabeza. No saben ni lo que tienen que hacer. Y al final resulta que efectivamente pues han bajado en ciertos tramos de la línea Madrid-Barcelona. Y ayer tomaban la decisión de también bajar la velocidad en algún tramo de la línea Madrid-Valencia para verificar qué es lo que está haciendo que los trayectos sean inseguros. Lo comentamos antes, si no queremos que haya más muertes y mientras no solucionen los problemas de las vías, pues tendrán que bajar la velocidad de los trenes de alta velocidad. Ahora será los trenes de baja velocidad, BVE, baja velocidad española. Gracias al Partido Socialista, que todo lo que toca lo enmierda.
con el socialismo nada funciona. No sé si era Hayek o Friedman el que decía aquello de pones a un socialista a dirigir el desierto del Sahara y acaba escaseando la arena. Es verdad. Robar, saben mucho. Colocar amantes, todo. Colocar amiguetes, más. Ahora, gestionar, beneficiar al ciudadano, cero pelotero. Miren Venezuela, nadando en petróleo y millones de personas teniendo que escapar de la opresión y de la pobreza. Bueno, ¿y cómo demonios hace el gobierno para reaccionar en este caso? Pues primero mintiendo, ya estamos viendo lo de los 20 segundos aquellos, era mentira. Segundo, tratando de chupar cámara. Hemos visto esas imágenes indignantes de María Jesús Montero abriéndose camino a codazos para salir en la foto con el rey mientras el rey hablaba del accidente. Y tercero, pues haciendo que los tertulianos próximos a la izquierda pues se dediquen a defender argumentarios que ni siquiera entienden. O sea, es que ponen auténticos indocumentados y dejan algunas escenas que serían hilarantes si no fuera todo tan trágico. Escuchen esto, por favor, porque es de traca. La tragedia en Adamuz está dando pie a numerosas tertulias televisivas en las que se multiplican los análisis de las causas del accidente con diferentes criterios. En redes sociales están multiplicando también las críticas a la analista Mónica González Álvarez, que en el programa Mañaneros 360 de Televisión Española sostenía que las ruedas de los trenes eran cuadradas. Escuchen. ¿Qué ocurrió ahí? Hay algo importante que no hemos mencionado tampoco, el tema de las ruedas. Ahora mismo los ingenieros están analizando la rueda. Las ruedas de un tren, de los trenes no son cilíndricas, son menos, o sea, son una especie de cuadrado. ¿Qué ocurre? Que se encajan, y si hay algún tipo de desalineamiento o defecto de esas ruedas, por mucho que haya habido algún tipo de revisión, podría haber propiciado que el irio se haya descarrilado y haya provocado después ese accidente. Posteriormente, en la red social X, la propia Mónica González Álvarez ha reconocido su error, que atribuye a un lapsus del propio directo. En cualquier caso, este ejemplo sirve para ilustrar las críticas que se repiten en redes sociales y que ponen en duda la profesionalidad de los contertulios de la cadena pública española, así como sus conocimientos técnicos para explicar cuestiones de hondo calado, como es el caso de la tragedia en Adamuz. O sea que las tres ruedas de los trenes no son ovaladas, sino cuadradas. Entonces por eso el Irio se accidentó. ¿Cuál es el problema de este gobierno? Pues que no tiene posibilidad ninguna de echarle en este caso la culpa a nadie, a ninguna administración autonómica del Partido Popular, que estaría encantado de que le echen las culpas, como siempre hace. No tiene la posibilidad de echarle la culpa a ningún ayuntamiento, no tiene la posibilidad de echarle la culpa a Putin, que hubiera enviado un grupo de mercenarios del grupo Wagner a boicotear la vía férrea. No tiene la posibilidad de echarle la culpa a Trump, tampoco a Franco, porque con Franco no había alta velocidad. Así que ¿a quién le echa la culpa? Pues está intentando a la desesperada echárselo a Irio. Y bueno, y entonces filtro las conversaciones del maquinista. Filtraron las conversaciones y lo único que consiguieron con eso es demostrar que el presidente de Renfe había mentido al decir lo de los 20 segundos esos que no habían dado tiempo a avisar de la llegada del Albia. Y luego mandan argumentarios a tertulianos que no saben ni lo que leen. O sea, ni se paran un minuto a pensar en a ver qué me están diciendo que diga. Y lo mismo te sale una diciendo que las ruedas son cuadradas, que te sale otro, pues no sé, me extraña que no hayan echado la culpa al cambio climático. Ah, perdón, que sí se la han echado, que un tal Pedro Ballín le ha echado la culpa del accidente en Gelida, en Barcelona, al cambio climático. Qué útil. Lo dicho, sería hilarante si no fuera tan trágico. Sería hilarante si no estuviéramos hablando de 42 muertos de momento. Sería hilarante si no estuviéramos hablando de vidas truncadas, de gente que de repente cogen un tren que debería ser algo seguro
y por culpa de la corrupción, de la incompetencia, del amiguismo, pues al final ese tren se convierte en una tumba ambulante. Bueno, ayer pasó algo que ya les he anunciado a ustedes en estos micrófonos hace tiempo, que es que se rompió el Partido Popular Europeo. Se rompió en una votación clave, lo que permitió que sacara adelante el grupo de Patriots, el de Vox, su retraso de Mercosur. Ayer el Parlamento Europeo aprobó que antes de que entre en vigor el tratado con Mercosur, se tiene que pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad de ese tratado. Porque por supuesto es ilegal con las normas europeas que a un productor brasileño o argentino de cualquier tipo de producto agrícola o ganadero no se le exijan los mismos requisitos que a los productores europeos, porque claro, eso sitúa a los productores europeos en desventaja. Bueno, pues en el Parlamento Europeo se aprobó que antes de entrar en vigor al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que analice la legalidad. Y normalmente no habría salido adelante esa moción, pero salió adelante, y salió adelante porque se rompió el Partido Popular Europeo. Escuchen. Tal y como les hemos contado, el Parlamento Europeo ha aprobado remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta decisión congela su tramitación y pone en riesgo su ratificación definitiva. La votación ha sido muy ajustada, 334 eurodiputados a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. Aquí está siendo determinante la posición de cada uno de los partidos, porque curiosamente el Partido Popular Español ha votado a favor de Mercosur, mientras que en su propio grupo ha habido divisiones, es decir, en el seno del Grupo Popular Europeo. Pero no solo eso, las divisiones se han extendido también en The Left, el grupo de izquierdas integrado por Podemos y Sumar, ya que en redes sociales la propia Irene Montero ha hecho gala de su apoyo al campo cuando su nombre no constaba entre los votantes. De hecho, este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur contaba con la oposición de países como Irlanda, Francia y Polonia, y de amplios sectores agrarios y ecologistas, quienes alertaban del riesgo para la competencia de la entrada de productos con estándares distintos. La víspera de la votación, miles de agricultores se manifestaron en Estrasburgo. Ya saben que el acuerdo se había firmado inicialmente el pasado 17 de enero y estaba llamado a crear una zona de libre comercio de más de 700 millones de personas. No obstante, la Comisión Europea insiste en que aún podría avanzar con una aplicación provisional del acuerdo mientras se resuelve el recurso, y tengan en cuenta que el fallo judicial podría tardar más de un año. Bueno, pues normalmente la propuesta para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie con carácter previo sobre el acuerdo con Mercosur, lo que paraliza en la práctica la aplicación del acuerdo, normalmente esa propuesta no tenía que haber salido, porque resulta que el Partido Popular Europeo, de nuevo, aliado con los socialistas y con la izquierda de los socialistas, pues iba a votar a favor del acuerdo con Mercosur. Pero hete aquí que se ha roto el Partido Popular Europeo en esta votación. Y se ha roto por motivos obvios. Porque este es un acuerdo que beneficia a ciertos países. Por ejemplo, a Alemania, a su industria, claro que sí. Pero partiendo por la mitad a otros países, a los del sur, Italia, Grecia, España, Portugal. Bueno, pues está claro, el acuerdo tendrá que revisarse para que no paguemos nosotros la factura de la industria alemana. Si la industria alemana está hecha una porquería, porque lo está, o sea, Alemania era el motor económico de Europa, ahora está hecho una porquería por su entrega a China. Se dedican a aumentar el precio de la energía en beneficio de China, a externalizar la producción en beneficio de China. Claro, está hecha una porquería la situación industrial alemana. Entonces ahora pretenden, en lugar de coger y decir, oye, se acabó esto de estar aquí regalándole riqueza a China, pues ahora lo que quieren es que los países del sur paguemos eso, que compensemos nosotros arruinando nuestro campo y nuestra ganadería. Pues hombre, no. Bueno, pues hay países donde el Partido Popular pues ha dicho, es que como se me ocurra votar a favor de Mercosur, me crucifican los votantes.
Y entonces ayer se rompió el Grupo Popular Europeo y 39 eurodiputados del Grupo Popular Europeo votaron en contra de Mercosur, votaron a favor de paralizar el proceso. ¿Los españoles qué hicieron? Pues resulta que los españoles votaron a favor de Mercosur. Los eurodiputados del Grupo Popular Europeo, procedentes de España, González Pons, Cuca Gamarra está de eurodiputada, no lo sé. No está de eurodiputada, sino que está solamente en el Parlamento Nacional. Montserrat, Dolors Montserrat. Dolors Montserrat sí que es además la portavoz. Sí, pues todos estos votaron a favor de Mercosur, o sea, contra el campo español. Bueno, ¿y para qué? Pues no lo sé, porque se han retratado y se han retratado mal, porque al final, por muy poquitos votos, la propuesta salió aprobada y Mercosur no podrá entrar en vigor. ¿Qué necesidad tiene el Partido Popular? Primero, de votar contra el campo español. Y segundo, de votar quedando mal para al final nada. Ayer Vox se apuntó un tanto brutal y el Partido Popular me temo que no ha quedado muy bien retratado frente al sector primario español. Y quien ha quedado retratada como una perfecta caradura, bueno, como siempre, Irene Montero. Irene Montero, después de la votación, que ha significado un triunfo para Vox, sale a decir: hemos conseguido paralizar Mercosur, Irene Montero. Y claro, le respondían Jorge Buxadé, Germán Terch: ¿pero qué dices, tía? Si no estuviste en la votación. O sea, no estuvo en la votación el grupo de Podemos. Los eurodiputados de Podemos no estuvieron. Irene Montero y sus amiguis no estaban en la votación para votar. Y luego tiene el morro de salir a decir: hemos conseguido paralizar esto. De verdad, hay gente con cara, hay gente con una jeta enorme, hay gente con morrísimo. Y luego está Irene Montero, pretendiendo apuntarse el tanto de una votación en la que ni siquiera había participado. Tócate las narices. Bueno, y para todos los pisaverdes, los lechuguinos, los bienpensantes, los del meñiquito extendido, pues al final parece que Trump se sale con la suya, con Groenlandia. Siempre hace lo mismo, Trump. Dice: quiero tu casa y te voy a pagar €1. Dice: oye, ¿cómo que €1? Dice: bueno, venga, al final 800.000 euros, toma. Pero lo que quería era la casa. Aquí dice: Groenlandia, veo ahí a los marines. Al final, ayer anunció Trump un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y que por tanto, pues los aranceles que decía que iba a poner a partir del 1 de febrero ya no los va a poner. Escuchen. Donald Trump ha anunciado en el Foro Mundial de Davos que se ha llegado a un marco de entendimiento sobre Groenlandia y que no habrá aranceles para los países que apoyaron a Dinamarca. Según Trump, las conversaciones han sido productivas y sientan las bases de un futuro acuerdo que beneficiaría tanto a los Estados Unidos como al conjunto de la Alianza Atlántica, a la OTAN. El anuncio supone un giro respecto al discurso previo que el propio Donald Trump pronunció unas horas antes, en el que, a pesar de descartar el uso de la fuerza militar, sí que exigió a Europa aceptar el control estadounidense de Groenlandia por motivos de seguridad nacional y advirtió de algunas consecuencias económicas y de seguridad que se podrían producir si no se avanzaba en esta dirección. Bueno, pues al final Trump siempre hace lo mismo y todos bailando a su son. La verdad es que resulta curioso, porque el tío no lo oculta. Si tiene escrito un libro sobre el tema, el arte de la negociación, si siempre hace igual. Yo quiero que doña Carmen Carbonell pues me dé 25 euros. Pues le pido 2.000. Y al final termina dándome los 25 euros, pues casi agradecida. Jolín, me ha perdonado los otros 2.475. Tú planteas en una negociación tus líneas máximas mucho más allá de lo que realmente quieres y al final, bueno, venga, vale, joder, no te pongas así, no mandaré a los marines a invadir Groenlandia, me quedo simplemente con los terrenos de las bases, me quedo con los derechos exclusivos para explotar las tierras raras y además voy a poner ahí un escudo antimisiles. Y ya está.
De verdad es patético ver a la clase política europea bailando al son del flautista de Washington. Cada vez que Trump hace salen ahí todos como locos a decir cosas. ¡Qué barbaridad ha dicho Trump! ¡Por Dios! Esto es terrible, nos ataca. Y Trump, supongo yo, que se despiporra de la risa con sus nietos comentando las jugadas del día. Tenemos a un gobierno de adultos, el gobierno de Washington, frente a una casta política corrupta, incompetente y sobre todo muy infantil aquí en Europa. ¿Ustedes quién creen que va a ganar? Pues siempre el gobierno de adultos. Los otros son incapaces de articular una respuesta, porque realmente si hablaran de sus objetivos los tendríamos que meter a todos en la cárcel, porque algunos de ellos el objetivo que tienen es que China sea la que mande en el mundo en vez de Estados Unidos. Bueno, les añado 2 noticias muy rápidamente. La primera es una excelente noticia que llega desde Venezuela. Una última hora de la que informa Orlando Avendaño. Tras más de un año de secuestro ha sido liberado el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares. A su esposa, Mariana González, acaba de informarlo. Recuerdan ustedes que hablamos hace un par de días de que Mariana González había denunciado los 3 intentos de extorsión que había sufrido ella, diciendo que o Edmundo González renunciaba a su condición de presidente o su yerno no salía de la cárcel, es decir, el marido de Mariana González. Bueno, pues por fin el gobierno venezolano, supongo que tras las debidas presiones del gobierno americano, ha liberado al yerno de Edmundo González. Y la segunda noticia que les traigo es una noticia que trae Xavier Rius en La Gaceta y que les insto a leer, porque además tiene un título muy curioso. Vox rompe el cordón sanitario. Y en este caso concreto lo de sanitario es literal. Ayer la vicesecretaria general de la Asociación Médicos de Cataluña, en una rueda de prensa donde están informando de las protestas, ya saben que los médicos de España están en pie de guerra, también en Cataluña. Entonces la vicesecretaria general de la Asociación Médicos de Cataluña cogió el micrófono y les dijo a todos los periodistas: ¿qué pensáis vosotros como periodistas? ¿Qué piensa el resto de la población de que Vox sea el único partido político que se preocupe de que toda la profesión médica del Estado español esté en pie de guerra? ¡Pum! ¡Mamma mía! El pendulazo que se viene, si es que los partidos tradicionales no reaccionan y empiezan a defender a su población, va a ser histórico. Bueno, vamos con el tiempo, con la ayuda de Eric Gutiérrez, ese gran hombre que solo tiene un defecto, que es culé. Don Eric, vamos con el tiempo, después pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. El tiempo seguirá marcado por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid con un persistente temporal atlántico. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos, aunque en el este y en el interior del nordeste peninsular habrá intervalos de cielos poco nubosos. Se esperan precipitaciones en Baleares, el este peninsular, el Cantábrico, Galicia y zonas de la montaña, con una reactivación de las lluvias de oeste a este en la segunda mitad del día, afectando las vertientes atlántica y cantábrica. Los mayores acumulados se darán en el oeste de Galicia, donde no se descartan tormentas y granizo ocasional. La cota de nieve se situará entre los 1.300 y 1.600 metros en el sureste y entre 1.100 y 1.400 metros en el centro y norte, pudiendo bajar de los 1.000 metros en el noroeste al final del día. En Canarias habrá cielos nubosos con lluvias en el norte de las islas montañosas y además las temperaturas descenderán en el noroeste, Cantábrico y Baleares y subirán en el nordeste, el este de la meseta sur y Canarias, con pocos cambios en el resto. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.